Nadie estaba preparado para lo que iba a pasar esa noche. Todo comenzó con un pequeño error, una puerta mal cerrada, un momento tan simple que nadie le habría dado importancia. Pero a veces, son esos pequeños errores, los que cambian todo. Él no era un hombre cualquiera. Era temido, respetado, y en muchos lugares, odiado. Un jefe de la mafia. Un hombre que había construido su mundo con reglas duras. Sin emociones, sin debilidad. En su vida, no había espacio para el error, ni para las segundas oportunidades. Pero esa noche, todo se rompió. Caminaba por el pasillo de su lujoso apartamento. El silencio lo acompañaba como siempre. Abrió la puerta de su habitación. Sin pensar, sin tocar, y entonces, todo se detuvo. Ella estaba ahí, su ama de llaves, la mujer que siempre pasaba desapercibida, la que limpiaba en silencio, la que nunca hacía preguntas. Pero en ese momento, no era invisible. Ella se giró de golpe. Su respiración se detuvo. Intentó cubrirse, sus manos temblaban, pero ya era tarde. Sus miradas se encontraron, y algo no encajaba. Él esperaba vergüenza, o sorpresa, pero lo que vio fue miedo, un miedo profundo, que no pertenecía solo a ese instante. Era un miedo que venía de mucho antes. Su expresión cambió, confusión, duda, y entonces, lo notó. Las marcas, pequeñas, pero imposibles de ignorar, moretones en su piel, cicatrices mal curadas, señales claras, de algo oscuro. Ella intentó hablar, lo siento, pero su voz se rompía. No podía ni sostener las palabras. Él no gritó, no reaccionó como todos esperaban. Solo la miró, unos segundos más, y cerró la puerta lentamente, sin decir nada, pero por dentro, algo había empezado a moverse. Esa noche, no durmió. Se quedó mirando el techo, pensando, recordando su mirada. Ese miedo, no lo dejaba en paz. Al día siguiente, todo era diferente. La vio en la cocina, como siempre, pero ahora, ya no era la misma. Notó cómo evitaba sus ojos, cómo sus manos temblaban al sostener una taza, cómo caminaba con cuidado, como si su propio cuerpo le doliera. Y entonces entendió algo. Nunca la había visto de verdad. Siempre estuvo ahí, pero él nunca se detuvo a mirar. Los días pasaron, pero la sensación no desaparecía. Era incómoda, extraña, desconocida, hasta que ya no pudo ignorarla más. Una tarde, la llamó. Su voz fue firme, pero más baja de lo normal. Le preguntó directamente qué le había pasado. Ella negó todo, automáticamente, como si fuera un reflejo, como si llevara años diciendo lo mismo. No es nada, pero él sabía que sí era algo, y esta vez, no la presionó, no la intimidó, solo dijo algo que cambió todo. Puedes confiar en mí. Ella se quedó en silencio. Sus ojos se llenaron de duda, porque nadie, nunca, le había dado esa opción. Los días siguientes fueron lentos, pero algo empezó a cambiar. Pequeños momentos, pequeñas conversaciones, miradas que duraban un poco más, hasta que finalmente, ella habló. No fue fácil, las palabras salían con miedo, con pausas, con lágrimas contenidas. Le contó sobre su pasado, sobre alguien que decía amarla, pero que solo le hacía daño, sobre noches interminables, gritos, golpes, silencio. Le contó cómo escapó, cómo dejó todo atrás, pero no pudo dejar el miedo, porque el miedo se queda. Él escuchó todo, sin interrumpir, sin moverse, y por primera vez en su vida, no tenía una respuesta inmediata, no tenía una solución rápida. Solo sentía rabia, una rabia profunda, pero no hacia ella, hacia quien la rompió, y en ese momento, algo cambió dentro de él, algo real, algo que nunca había sentido. Quiso protegerla, no por poder, no por control, sino porque no podía permitir que sufriera más. Los días se convirtieron en semanas, y su relación cambió. Ya no era solo trabajo, era algo más, algo silencioso, pero fuerte. Él empezó a notar cosas, como ella sonreía un poco más, como su voz era menos temblorosa, como poco a poco volvía a ser ella, y eso lo afectaba más de lo que quería admitir, porque él también estaba cambiando. Sus decisiones, su forma de actuar, incluso su mundo, empezaba a verse diferente, pero ese mundo no era seguro, nunca lo fue, y el pasado siempre encuentra la forma de volver. Una noche, todo regresó, un mensaje, una sombra del pasado,
Alguien la había encontrado. El miedo volvió, más fuerte que antes. Ella no podía respirar, su cuerpo volvió a temblar, como aquella primera noche, pero esta vez, no estaba sola, él estaba ahí, y algo en su mirada, era distinto. Frío, pero no hacia ella, hacia el peligro. Lo que pasó después, fue inevitable, un enfrentamiento, tensión, oscuridad, decisiones rápidas, y una línea, que él cruzó sin pensarlo. Porque esta vez, no se trataba de negocios, se trataba de protegerla. Cuando todo terminó, el silencio volvió, pero no era el mismo silencio. Era diferente, más tranquilo, más real. Ella lo miró, y por primera vez, no había miedo, solo confianza, y él, entendió algo. Nunca fue ese hombre frío. Solo, nunca tuvo una razón para cambiar. Hasta ahora, aquella noche, la puerta mal cerrada, el error más pequeño, se convirtió en el inicio de todo. Porque a veces, la vida no cambia con grandes decisiones, sino con momentos inesperados, momentos que no puedes controlar, pero que lo cambian todo. Para siempre.